La muerte es quizás el primer fenómeno espiritual al que la humanidad ha tenido que enfrentarse. ¿De dónde venimos y a dónde vamos cuando morimos? Son, seguramente, preguntas que nos llevan acompañando miles de años y a las que aún no hemos podido dar una respuesta cierta. Los primeros restos de actos fúnebres datan de hace 100.000 años y desde ese momento la humanidad ha construido narrativas religiosas para dar respuesta y solución a esas preguntas. Cada tradición religiosa, desde sus marcos interpretativos, imaginó el destino post-mortem de cada sujeto. Construyó una respuesta a una necesidad existencial. Pero en la actualidad, los procesos de datificación a manos del sistema capitalista buscan reemplazar las religiones y su respuesta a la muerte arrojándonos a un paraíso 2.0 en el que no hay que creer y desde el cual podremos seguir viviendo como sujeto digital en el bolsillo de aquellas personas que deseen tenernos cerca. Chatbots, hologramas, avatares digitales, las promesas tecnológicas del tecnocapitalismo no buscan ayudar a las personas a afrontar la muerte, sino ofrecerles una falsa esperanza de seguir junto a sus seres fallecidos mientras comercian con los datos del difunto, y ofrecen la idea de que la muerte es una enfermedad que podemos y debemos superar. Muy buenas, esto es Hilargia Caos Podcast y hoy hablaremos de necrotecnologías, capitalismo y comercialización del duelo. Hace unos días me llegó por Instagram un vídeo donde un padre a través de una inteligencia artificial conseguía hablar con su hijo fallecido. Y cuando leí por primera vez este libro ya hice un post en Instagram y otro vídeo en YouTube hablando de este tema, pero a raíz de que vuelven a salir estos vídeos en internet, pues me gustaría seguir hablando de toda esta temática. David Esisto en este libro nos comenta que hoy la experiencia de morir atraviesa una situación paradójica, ya que las imágenes y las palabras de los seres queridos que han fallecido irrumpen en nuestros dispositivos digitales, y nos comenta que morimos pero a la vez seguimos existiendo gracias a nuevas vidas digitales que no parece posible erradicar. Lo que tenemos que entender de todo esto es que David Esisto nos está llamando la atención sobre la aparición de tecnologías disruptivas que nos hacen resignificar nuevamente lo que significa la muerte en una época gobernada por la cibernética y las tecnologías digitales. Y la aparición de todas estas tecnologías como hologramas, chatbots o avatares que pueden continuar nuestra vida en internet, lo que nos lleva es a esta idea de la inmortalidad digital, que también queda recogida en el libro de David Esisto de la siguiente manera. La inmortalidad digital está concebida desde la perspectiva de los que quedan, no de los que han muerto. Los chatbots reproducen el intercambio que es fundamental para la experiencia intersubjetiva del diálogo, en el que el yo y el tú coexisten en el mismo mundo. Si nuestra relación con Internet nos ha ido transformando en cuerpos informativos que, existiendo dentro de una infoesfera, desarrollan una identidad menos personal y más interconectada, entonces es posible preservar esa información e interconexión más allá de la muerte. Basta reemplazar la persona física en proceso de descomposición por sustitutos digitales, que reproducen automáticamente las narrativas en línea en un entorno de hardware inmune al devenir del tiempo y el envejecimiento. Gracias a esta cita de David Esisto podemos entender muy bien los procesos en los cuales la vida humana se está desarrollando en la actualidad. Todos estos procesos de datificación a los que estamos sometidos a la vez que navegamos por internet generan este sustituto digital o pueden generar este sustituto digital convertido en holograma, avatar o chatbot que intenta suplir las conversaciones físicas que teníamos con la persona fallecida. Es por ello que David Esisto nos insiste que estas tecnologías o estos chatbots únicamente están pensados desde las personas que se quedan aquí con vida. Por otro lado, la emergencia de estas identidades sintéticas, si podemos llamarlas de esta manera, lo que hacen es suplir las conversaciones físicas que teníamos con la persona fallecida. Nos lleva a una gran pregunta, básicamente es una pregunta existencial: ¿qué hay más allá de la muerte? Como decíamos a la introducción del vídeo, las religiones o todas las grandes tradiciones religiosas han construido unas narrativas que han intentado paliar el sufrimiento de las personas frente a la pérdida de sus seres queridos. Pero esto también nos tiene que llevar a una comprensión de qué significa la muerte a día de hoy. Desde una perspectiva materialista y atea podemos entender que la muerte es un proceso de lo que podemos llamar la vida, que lo que intenta es hacer que toda la biosfera de la cual la especie humana también forma parte o es incluida dentro de la biosfera, y es aquí donde subyace el problema al cual nos podemos enfrentar con estas necrotecnologías o estas tecnologías disruptivas para la muerte. Si no se comprende que la muerte es un proceso de constante regeneración de toda la biosfera y seguimos pensando como especie humana
que hay un más allá, que hay una reencarnación o que existe un paraíso después de la muerte, es fácil pensar cómo el capitalismo puede subyugar este imaginario religioso a sus propias lógicas tecnocapitalistas, ofreciéndonos un hardware y un software para decirnos y vendernos que la muerte se puede superar y que nuestras personas fallecidas puedan reencontrarse en un mundo digital. Y es aquí donde la perversión del capitalismo se puede entender como una nueva mercancía de los datos. El capitalismo, o mejor dicho ya, el tecnocapitalismo o incluso el cibercapitalismo tiene un nuevo fetiche que son los datos, y ya no únicamente los datos de las personas vivas, sino que incluso quiere hacer negocio con los datos de las personas fallecidas. Todas estas aplicaciones, empezando por el chatbot de réplica o los avatares de nuevas páginas web o todos los hologramas, funcionan gracias a la venta y compra de datos de personas fallecidas. Aunque existan software gratis, como en el caso del vídeo que me pasaron hace poco a través de Instagram, lo que se está produciendo ahí es un negocio a través de la compra y venta de datos de personas que ya no tienen ningún derecho a decidir qué hacer sobre esos datos. Pero lo más bizarro de todo esto es ver cómo el capitalismo es capaz de explotar y sacar rentabilidad económica del sufrimiento de las personas. Mientras que las religiones intentaban buscar o ser un soporte al alivio de la muerte o de las personas fallecidas, el tecnocapitalismo o el cibercapitalismo se apodera de los datos de las personas fallecidas, los empaqueta dentro de un software y te lo da conjunto a un hardware diciéndote que vas a poder seguir hablando con esa persona. Lo que está haciendo el capitalismo, copiando la estructura deseosa del ser humano, es decirle al propio individuo que su deseo de seguir hablando con esa persona fallecida se puede solucionar a través de estas tecnologías. Es decir, te compra el sufrimiento y te vende un producto para que no te alivie el sufrimiento, sino que sigas aferrado a la idea de que puedes hablar con esa persona fallecida en un supuesto más allá 2.0. Como vemos, el capitalismo no tiene límites y ya está empezando a cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Podemos pensar que todas estas inteligencias artificiales que generan sustitutos digitales nos permitirán comprender la muerte de una manera completamente diferente. Pero el problema aquí es que si estas tecnologías disruptivas no están manejadas desde una ayuda psicológica a las personas, se pueden convertir en un instrumento más de dominación, subyugación y explotación económica, siendo esta vez el objeto de la explotación algo tan inmaterial como el propio sufrimiento humano. Y todo esto nos lleva a comprender que el capitalismo o el cibercapitalismo o el tecnocapitalismo cada vez se va a convertir en algo más voraz si no le ponemos freno. Primero de todo, porque estas necrotecnologías va a hacer que deseemos comprar estos hardware y estos software, porque el capitalismo nos va a decir que lo importante en la vida es seguir relacionándonos con las personas fallecidas una vez éstas no estén. Y por otro lado, va a hacer que la comprensión de la muerte y la superación del duelo cada vez sea más compleja y más complicada, porque dentro de un mundo neoliberal donde el individualismo es el que prima, nadie va a aceptar que no le digas que no tiene que estar constantemente con la persona fallecida en un mundo digital. Y todo esto nos tiene que llevar ya a la última pregunta y cierre de este podcast. ¿Hay que prohibir estas necrotecnologías? Bajo mi punto de vista, no hay que prohibir estas necrotecnologías, sino evitar la comercialización y la explotación del sufrimiento humano a partir de la supuesta idea de que estos sustitutos digitales podrán aliviar el sufrimiento de la muerte. Lo que también tiene que quedar claro es que la irrupción de todas estas tecnologías disruptivas lo que nos va a hacer es comprender o buscar otra resignificación de la muerte. ¿Cómo debemos de pensar la muerte en un entorno cibercultural y hipertecnológico? Lo que está claro es que todas estas necrotecnologías no van a desaparecer, sino al contrario, van a empezar a aumentar y van a poder producirse cada vez más inteligencias artificiales que generen sintéticamente estos sustitutos digitales. La cuestión es que igual que está pasando con realidad virtual que se está utilizando para superar, por ejemplo, problemas de aracnofobia o problemas de estrés postraumático o superar el miedo a volar, las necrotecnologías pueden ayudar a superar el miedo a la muerte siempre y cuando la persona se encuentre acompañada de ayuda psicológica. Podemos pensar que antiguamente nos podíamos quedar atrapados observando una foto de una persona ya fallecida y hoy en día nos encontramos con unas tecnologías mucho más poderosas que implican una relación digital o mediada por la tecnología con la persona fallecida. Consecuentemente, todo este potencial científico y tecnológico puede estar al servicio de las personas y sobre todo para ayudarles a superar el duelo.
El problema está, como hemos dicho, en ver cómo el capitalismo o el tecnocapitalismo subyuga estas tecnologías a sus lógicas de mercantilización y rentabilidad económica. Si no queremos volver la vista atrás desde una idea melancólica y pensando que un pasado no tecnológico siempre fue mejor, tenemos que empezar a reapropiarnos de todas estas tecnologías para así poder reorientarlas hacia una calidad de vida y, sobre todo en este caso, ayudarlas y ponerlas al servicio de superar el duelo y el sufrimiento humano. El capitalismo, como vemos, hace negocio del sufrimiento, coge el sufrimiento, lo somete a sus lógicas y luego te vende un producto con la idea o con la supuesta idea de que ese producto va a hacerte de la vida algo mejor, algo más feliz. Nunca podrás dejar de estar con esa persona con la cual has compartido tu vida y que ahora ha fallecido. Como decíamos, el cambio de paradigma al que estamos sometidos y el que estamos viviendo nos obliga a repensarlo todo, incluso las propias lógicas en las cuales la ciencia y la tecnología se están desarrollando. Si no queremos caer en esta trampa del capitalismo y sobre todo no queremos que el sufrimiento humano sea mercantilizado a través de estas inteligencias artificiales y sustitutos digitales, tendremos que repensar la propia idea de la muerte. No hay que renunciar a estas necrotecnologías, como hemos dicho, pueden hacer mucho bien y ayudar a la humanidad, pero estas mismas necrotecnologías en manos de un sistema explotador como el sistema tecnocapitalista puede conducirnos aún más a una enajenación y una alienación de la propia vida. Así que antes de pasarte al lado de los sustitutos digitales, recuerda que el capitalismo lo único que busca y desea es hacer negocio con la vida y con la muerte. Quiere comprarte el sufrimiento y venderte productos para aliviar ese sufrimiento, subyugándote y atándote aún más a las propias cadenas del capitalismo.